Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. En esta oportunidad estamos conversando con los seremis Manuel Morales y Luigi Scioca y por supuesto con nuestro analista Cristian Zamorano. Tenemos que señalar que para este tema, digamos que íbamos a hablar esta semana, ¿cierto?, sobre los temblores y la actividad sísmica que hemos tenido en nuestra ciudad. Habíamos invitado a Claudio Contreras, quien es director subrogante de la Oficina Regional de Emergencia, y a Manuel Olcay, también físico de la Universidad Arturo Prat, quienes desgraciadamente no llegaron al programa. Así que nos quedamos, digamos, con los ex directores de la OREMI y también secretarios regionales ministeriales. Y vamos a hablar ahora un poco de política y de la instalación de este gobierno. Luigi, desafíos grandes, hay mucho que hacer y hay muy poco tiempo. Bueno, efectivamente, hasta acá yo diría que el proceso de instalación del gobierno de la nueva mayoría que lidera y encabeza la presidenta Michelle Bachelet y en la región el intendente Michel Cartes, ha ido dentro de los plazos que nosotros estimábamos relativamente normales. ¿Faltan directores de servicio? Falta varios. Falta por nombrar, ¿cierto? Yo diría que casi todos los directores de servicio. Ahora, eso normalmente es usual. ¿Por qué? Porque resulta que todos los servicios tienen dependencias de ministerio. Por lo tanto, una vez que se constituyen las autoridades ministeriales, se constituyen las autoridades regionales, claramente que recién comienza la selección o la mirada, ¿cierto?, para elegir a la mejor persona que dirija algún servicio o dirección en particular. Por lo tanto, yo le diría que a un poco más de una semana de que la presidenta Bachelet y el intendente Michel Cartes asumieron sus respectivos cargos o mandatos, el proceso de instalación del gobierno ha estado dentro de lo esperable y de lo normal. Hay que destacar que este gabinete podemos ver algunas caras más viejas, más canas, pero somos debutantes en estas lides de ser seremi, ¿cierto? No es lo mismo ser director de un servicio a ser seremi. La responsabilidad política es mayor, la exigencia también es mayor y por lo tanto tenemos un plantel, yo diría que casi el 99,5% somos seremis debutantes. Hay una sola excepción, que creo que es la seremi de minería, que fue anteriormente seremi de economía. Sí. Exactamente. Es la única excepción. Todos los demás. Justamente. Es la única excepción y el resto, insisto, hay caras mayores o más experimentadas, ¿cierto? Pero no con experiencia en estas lides. Puedo citar el caso de Francisco Prieto o de Luis Astudillo, del propio seremi de Medio Ambiente, el doctor Juan Luis Liendo, ¿cierto?, que tiene una experiencia de candidatura a diputado, pero sin embargo nunca había tenido responsabilidades de esta naturaleza. Y por el otro lado, y bueno, y nosotros con Manuel, que estamos dentro de los seremis experimentados. Y por el otro lado tenemos un plantel, digamos, joven de seremis, o sea que ahí, partiendo por el propio intendente, tiene 37 años, el gobernador Gonzalo Prieto, 32 años. Sí. El gobernador de Tamarugal, Claudio Vila, me parece que también 42. Debe tener en torno a los 40, 42, una persona relativamente joven. La seremi de Cultura, la seremi de Salud, el seremi de Agricultura, en fin, son el seremi del Deporte, en fin, hay una mixtura muy interesante de experiencia versus, digamos, el ímpetu que ahí le impone a los respectivos temas los seremis, digamos, más jóvenes. Por lo tanto, yo te diría que hasta acá el proceso de instalación va de acuerdo a lo que nosotros habíamos pensado. Por cierto, el tiempo es escaso, son muchas las expectativas que tiene la población con respecto a este nuevo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y sobre todas las cosas también hay una expectativa alta porque este no es el quinto gobierno de la concertación, es el primer gobierno de la nueva mayoría. Por lo tanto, ese matiz es importante tenerlo presente. Se ha hablado de este nuevo ciclo, Luigi, y específicamente, Manuel, respecto a tu área, digamos,
tenemos una ciudad congestionada, una ciudad, ¿cierto?, abarrotada por todos lados de vehículos. Hay mucho que hacer ahí, tenemos líneas de colectivos que no hay caso, digamos, ¿cierto?, que puedan asumir la norma a nivel del país, que tengan sus paraderos, que tengan sus líneas. Hay un desafío importante. ¿Cómo lo está enfrentando? Mira, en primer término, cuando nos dieron la misión de liderar la Secretaría Regional Ministerio de Transporte, lo que más nos pidieron fue que fuéramos un servicio de puerta abierta, de poder conversar con todos los gremios que interactúan en la temática del transporte. Y por tanto, en ese sentido, lo que estamos haciendo en este momento es asumir el cargo, en el sentido de poder conocer todo lo que significa el tema de los taxibuseros, de los taxis colectivos, sabiendo, porque también uno ha sido usuario, de lo que significa en alguna medida u otra no tener líneas de taxi, de recorrido, lo cual implica de que muchas veces uno, para poder dirigirse de un lugar a otro, tiene que preguntar mínimo 10 veces a un colectivo si te lleva. Entonces, la política es lograr la máxima de conectividad en las ciudades y en el país, de tal forma de que a través de eso podamos lograr que el usuario tenga la tranquilidad de que va a trasladarse desde un punto a otro y viceversa. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros esta semana lo que hemos estado haciendo, reuniendo con todas las agrupaciones, manifestando que nuestra política es de puerta abierta, que vamos a tratar de darle solución a los planteamientos, pero sí aplicando la norma. Porque la norma te permite, en alguna medida u otra, no satisfaciendo al 100%, pero te permite, en definitiva, cumplir con lo que está establecido. Y en ese sentido, le hemos manifestado que nosotros lo que vamos a hacer es primero ponernos en el lugar que nos corresponde, del lado del usuario, pero no tampoco dejando de lado al empresario, que también hay que hacer la inversión y que corre el riesgo de la pérdida, pero siempre en el lado que corresponde, que es el usuario. ¿Cómo has visto tú, Cristian, en la región la instalación del gobierno? ¿Los has visto instalados o no? No, instalados no están, instalados lo están, ¿no? Pero no me... No, mira, por ejemplo, yo describo un poco que la nueva mayoría sea un nuevo siglo, que no sea un quinto o un sexto, depende del punto de vista, gobierno de la concertación, porque básicamente, como lo indiqué la semana pasada, la nueva mayoría son los partidos de la concertación más el Partido Comunista. Es decir, un partido político que representa, que muchas veces está sobreconfigurado su importancia, pero un partido político que en sí hace 5% gran máximo. El Partido Comunista es eso, el PC. Entonces, la correlación de fuerza al interior de la nueva mayoría es exactamente casi la misma que la que existía bajo la concertación. Entonces, acá lo ves, porque acá el Partido Socialista está muy presente, el PPD, y la DC no tanto, porque la DC acá juega un papel casi auxiliar. No estoy de acuerdo, Manuel, con ese acerto. Pero no tiene la importancia que tiene en el centro. Veamos como lo que la DC, lo que es en Santiago. Es otra cosa, el intendente de Santiago es un DC, un precandidato presidencial. Acá mucho menos, la importancia es mucho menor. Y entonces la gente, en verdad que quizás son gente que no ocuparon un puesto, pero son todas cara conocidas. Es decir, el señor Prieto es una cara conocida, Astudillo tiene una hija en el interior del Consejo, entonces si criticamos tanto a Osorio acá también hay algo que puede llamar la atención. Además, su hija fue, en el gobierno anterior también tuvo un puesto gubernamental. Yo no veo algo de tan nuevo, pero por lo menos, bueno, la cosa es que es una elección y comparado a todo el resto del país, acá el chequeo, aparte el pequeño error de casting, pero que en realidad no tuvo ninguna consecuencia, del intendente, que en realidad no lo fue, al resto del país hubieron errores en cuanto a las gobernaciones, y por ejemplo en Antofagasta. Y anteriormente hubo un problema a nivel de la subsecretaría, y yo creo que ahí faltó un chequeo. Y yo creo que con todo el tiempo de preparación, ya que se sabía que iba a ganar Michelle Bachelet, el chequeo no estuvo bien hecho. Y yo creo que acá, como para utilizar un paralelo en el tenis, acá hubieron errores no forzados. Esto era evitable. Entonces, ¿qué nos indica estos errores no forzados? Que de algún modo el personero político no creció tanto, a pesar que ya no se llama más concertación, sino nueva mayoría. Luigi, cuando la gente quiere participar del gobierno, me imagino, no sé si es el caso de ustedes, pero dice estoy disponible, digamos, ¿cierto? Me parece interesante, me gustaría participar.
Lo que uno esperaría, ¿cierto? Como ciudadano de a pie, es que la gente diga, mira, pero yo, ojo que, mira, soy separado, tengo una deuda con mi casa, ¿cierto? Pasa esto otro, y que hiciera ver y transparentara su situación para que la autoridad, ¿cierto?, dijera, ¿sabes qué? Mira, con esa yaya que tenía, no puede ser, estamos complicados. Pero pareciera que parte por la gente, digamos, que no explicita, ¿cierto?, en su currículo, en su hoja de vida, a la autoridad. Entonces, se termina culpando en este caso al subsecretario del Interior o al ministro del Interior, ¿cierto?, respecto a los errores que se han suscitado. ¿Qué te parece a ti? Sí, yo creo que sí, que en algunos casos la declaración de buena salud no es La gente no se mira muy bien al espejo. Claro, no, hay poco conocimiento de sí mismo, claro. No podría pensar. Pero yo creo que en especial en esta oportunidad, se hizo un chequeo bastante, o al menos con nosotros, en esta región, fue un chequeo extremadamente exhaustivo. Y yo creo que nosotros asumíamos que eso había ocurrido en todo Chile. Yo creo, me parece que en Arica también fue exactamente lo mismo el proceso. Y la verdad es que hay una cantidad, un porcentaje de mortandad extremadamente alto, o sea, por distintos motivos, por DICOM, en fin, o sea, hay personas que hasta por alguna vez tuvieron un choque en la vía pública y que no fue aclarado debidamente, en fin, o la persona cometió un error, se pasó un paso y provocó un accidente y no fue aclarado debidamente, quedaron sin la posibilidad de ser designados como autoridades de este gobierno. Entonces, me da la impresión a mí, si tú me preguntas, es que en algunos casos fue extremadamente severo y en otros casos tal vez no se fue tan riguroso. Yo creo que eso es un hecho... Ahí la manga ancha es un hecho de la causa. Autoridad mayor, digamos. El subsecretario, el ministro. Es un hecho de la causa. Y ahí me da, yo no me queda tan claro en qué punto se genera, en qué parte de la cadena se genera esa... El Peñalillo, Galego, el culpable, el responsable. O quizás más abajo. Puede ser también que a nivel regional también, digamos, haya el tamiz no haya sido el adecuado, ¿cierto? Y cayeron algunas piedras más grande, pero en general yo diría que yo no comparto mucho. Yo creo que es efectivamente no solo por la Constitución ni en términos de los partidos que integran esta nueva mayoría, porque es más que el Partido Comunista, está el MAS del Senado Navarro y la Izquierda Ciudadana también, que tienen una presencia que en algunas regiones es mayor que acá, que en esta región. Pero yo creo que lo que marca la diferencia, en definitiva, no es el que sea la concertación más del PC y tres más. Yo creo que lo que marca la diferencia en esta nueva mayoría es el programa de gobierno. Son los grandes desafíos que se ha autoimpuesto este conglomerado, la nueva mayoría y nuestra presidenta Michelle Bachelet, como por ejemplo la gran reforma de la educación y por ejemplo la gran reforma tributaria. O sea, ahí tenemos claro de que sin reforma tributaria no podríamos tener una reforma de la educación como la que pretendemos tener. Ahora, y el 31 de marzo próximo ya la presidenta anunció el envío del proyecto de ley de reforma tributaria, ¿cierto? Pensando en que vamos a requerir tener esos recursos lo más antes posible para comenzar a implementar la reforma de la educación. Yo creo que ahí yo hago la distinción entre lo que fue la concertación y lo que es la nueva mayoría. Por ejemplo, la concertación como autocrítica creo yo que fue complaciente u autocomplaciente con el modelo de educación que actualmente está, ¿cierto? En cambio, la nueva mayoría surge a la vida política, ¿cierto?, con una fuerte crítica al actual sistema educacional y plantea como bandera de lucha: reformemos la educación en Chile
Y ahí yo creo que surge una diferencia. O sea, yo no solamente lo mediría en términos de número, este conglomerado, que antes eran 4 y ahora somos 7, sino que además los desafíos que se autoimpone la nueva mayoría son muy distintos a los desafíos que en algún momento de la historia tuvo la Concertación. Bueno, Cristian, eso va a quedar pendiente para el próximo ciclo, pero para que partamos con eso, ¿cierto? Este programa, digamos, tan ambicioso de gobierno que tiene Michelle Bachelet. Vamos a ir a la pausa aquí en nuestro programa Masa Crítica de Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.